¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos para la entrevista de los miércoles. Vamos a empezar a partir de hoy, de este miércoles, entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Armenia y a la gobernación del Quindío para que ustedes, amables televidentes, tengan una visión más profunda de las propuestas que están haciendo nuestros candidatos a alcaldía y gobernación y puedan decidir con mayor conciencia el voto el próximo 25 de octubre. Hoy tenemos como primer invitado al doctor Carlos Mario Álvarez Morales. Él es candidato del Partido Liberal a la alcaldía de Armenia. Doctor Carlos Mario, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muchas gracias por esta oportunidad tan importante para compartir con la comunidad. ¿Cómo va su campaña, doctor Carlos Mario? Miguel Ángel, muy contento, demasiado lleno de alegría, de optimismo y de felicidad al percibir la comunidad cómo ha aceptado y acompañado con sus ideas, porque recordemos que llevamos escuchando y trabajando de la mano con la comunidad a lo largo de toda la geografía de Armenia. El programa de gobierno precisamente nació de escuchar a la comunidad, a todos los sectores también sociales, al sector salud, al sector educativo, a los empresarios, a los comerciantes, a los constructores, pero también a los líderes comunales, a los comerciantes de los barrios. Y digamos, ese ejercicio de contacto ciudadano definitivamente refleja lo que yo siempre he dicho, o sea, la ciudad no le pertenece a la clase política, no le pertenece a los políticos, la ciudad es de todos los que queremos Armenia, y en ese sentido lo que yo he hecho es avanzar con este ejercicio democrático de escuchar a los habitantes de la ciudad para construir un programa de gobierno legítimo que corresponda a los intereses, a los sueños y a las esperanzas que tiene la ciudadanía de ver una ciudad que siga avanzando. Usted ha dicho una cosa muy interesante que la hemos oído poco. La ciudad no le pertenece a los políticos, la ciudad le pertenece a todos. ¿Usted ha encontrado esa expresión en la gente de los barrios? Es decir, la gente no está apegada como antes ahí al político que llegue, que le dé el tamalcito, que le dé la platica. No, la ciudad le pertenece verdaderamente a los ciudadanos, no a los políticos. Sí, yo le digo que quizás esa es alguna explicación que yo encuentro en el sentido de que a mí me ven más también como un educador, como un humanista, como un filósofo de la Universidad del Quindío, un educador del SENA Regional Quindío, pero con este trabajo social que tenemos en los últimos 10 años, cuando he sido asesor social de acá del municipio de Armenia, cuando he sido secretario de Desarrollo Social del municipio de Armenia, también fui asesor social en el Congreso de la República. O sea, la gente, yo he notado que ven en mí a un dirigente, pero también a un educador y también a un humanista, y en ese sentido me llena de orgullo pues que la comunidad me perciba como una persona muy buena para respetar a los demás, para trabajar en equipo, para respetar los sueños y las ilusiones de los demás, y en ese sentido esa es la explicación que yo encuentro de que haya esa luz de esperanza a la final del túnel de la politiquería. Ven en mí a un humanista y un educador, y de pronto puede ser por eso el masivo apoyo que he encontrado en la comunidad. A propósito de eso, doctor Carlos Mario Álvarez, usted es filósofo y mucha gente dice, venga, ¿cómo van a elegir a un filósofo para administrar una ciudad? Hay que elegir un abogado, un administrador público, una persona, un político más avesado, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de ser filósofo para dirigir una ciudad? Yo opino que a los educadores y a los humanistas y a los filósofos, primero que todo, nos ha ido muy bien administrando las ciudades. Recordemos que Antanas Mocos es uno de los referentes más importantes que hay en Colombia entera, yo diría que en Sudamérica, uno de los mejores alcaldes que ha tenido Colombia y Sudamérica entera, un humanista, un educador y filósofo también, los estudios que tiene en filosofía Sergio Fajardo, para poner un ejemplo, lo que permite, yo me acuerdo de la República de Platón cuando plantea esa utopía filosófica de que el rey filósofo, yo digo que es demasiado importante respetar el conocimiento de los demás. Si algo tenemos los filósofos es respetar los conocimientos, los sueños y las ilusiones de los demás. Y en ese sentido es un ejercicio que legitima el ejercicio del poder. ¿Por qué razón
Mockus y a Fajardo, educadores, filósofos, les ha ido tan bien? Yo considero que ellos no sufren de soberbia política, de narcisismo político, de afán de protagonismo. Por el contrario, el humanista lo que quiere es trabajar en equipo y, digamos, otorgar gobernabilidad a todos sus actos, pero nace de ese trabajo en equipo. O sea, son líderes que han generado mucha confianza en la comunidad. Mire, le digo la verdad, usted lo sabe muy bien, nadie confía en los políticos. O sea, el problema de la desconfianza en los políticos es una epidemia nacional. Nadie confía en los políticos porque, como yo he dicho varias veces, muchos politiqueros pues, le han puesto los cachos a la comunidad, le han mentido al pueblo, han utilizado y manipulado los sentimientos de la comunidad y pues obviamente por eso se genera tanta desconfianza y por eso generamos tanta confianza los educadores y los humanistas. Usted le está copiando a Antanas Mockus y le está copiando al profesor Fajardo, es decir, usted está pensando, voy a hacer una administración como la de Mockus porque soy filósofo, voy a hacer una administración como la de Fajardo porque soy filósofo. Yo siempre he hablado de un concepto que he puesto en el escenario de la vida acá en Armenia, que hablo de humildad administrativa. Yo pienso que tenemos que aprender de los mejores, pero también tenemos que aprender de los líderes comunales, tenemos que aprender de la señora vendedora de arepas, aprender del empresario exitoso. O sea, en ese sentido, si algo tenemos herencia de Sócrates, cuando decía solo sé que nada sé, es dejar abierta esa puerta del conocimiento de los demás, aprender de los demás, pero a diario. O sea, si uno no escucha a la comunidad, si el político no está un poco más en la calle, como digo yo, bueno, de educador y humanista, ahora que me volví también político en estos últimos años, yo lo que he dicho es, el dirigente tiene que estar un poco más en la calle, en mucho contacto con la comunidad. Es increíble todo lo que uno aprende escuchando a la comunidad. Le quiero poner un ejemplo, Miguel Ángel. La semana pasada, que me gusta mucho poner ejemplo, la semana pasada me reuní con los jiperos. Sí. No se alcanza a imaginar lo que aprendí yo de esos señores. ¿Cómo están de preocupados? Que porque muchos les ha tocado vender su jeep, que entre otras cosas hace parte del patrimonio cultural cafetero, patrimonio tangible, pero también intangible. El paisaje cultural cafetero. Pues claro, pero ¿qué me decían ellos? Mire, si no hay sostenibilidad económica, esta actividad se va a acabar y eso va a afectar toda la idiosincrasia. ¿Qué aprendió de ellos? Aprendí de que la actividad que ellos tienen tiene que tener sostenibilidad económica porque si no desaparece. Si no tenemos, toda la gente ve acá con una utopía, como un sueño mágico, andar en un jeep, pero nadie piensa en la actividad económica y en la familia del jeepero. Tenemos que pensar en que haya sostenibilidad económica y ganancias, porque si no la actividad se acaba y eso sí nos va a afectar a todos. Hay que aprender de los filósofos, de los buenos alcaldes, pero también de la comunidad, ha dicho usted. ¿Qué ha aprendido de las señoras vendedoras de arepa? Yo fui el creador del proyecto de vendedoras de arepa de Armenia. Usted no se alcanza a imaginar cómo se burlaban de mí cuando yo presenté ese proyecto. Decían que era un proyecto sin ninguna importancia. ¿Sabe, Miguel Ángel, cuándo me creyeron? Cuando a la primera reunión de vendedoras de arepa de Armenia, que yo me demoré un mes organizando esa reunión, con un equipo que conformé de 30 funcionarios, cuando eso yo trabajaba en la alcaldía, a la primera reunión de vendedoras de arepa fueron 820 señoras. Le voy a dar un dato. ¿Sí? Dar un dato. En el Quindío, amigos televidentes, se consumen 1.200.000 arepas diarias. Oigan este dato, 1.200.000 arepas diarias. Y usted reunió 800 señoras que hacen parte de ese 1.200.000 arepas. ¿Y qué pasó? Bueno, con esas 820 señoras, de escucharlas, de entablar una amistad con ellos, aprendí tantas cosas. Por ejemplo, aprendí que no son 820 personas, son 820 familias que viven de ese pequeño negocio. Son una unidad familiar. Los que fueron, porque deben de ser más. Ah, deben de ser más, claro que sí. ¿Qué aprendí? Que son víctimas del gota a gota. ¿Qué problema tan grave el tema del gota a gota en Armenia? Aprendí que son personas que tienen sueños, ilusiones, y cuando yo les decía de que yo soy crítico, pero hace 20 años, del capitalismo salvaje, en donde el pez grande se come al pez pequeño, y yo les explicaba a ellos que la asociatividad, la economía solidaria y el cooperativismo las puede llegar a ser fuertes, porque lo que yo les decía, qué bueno que pensáramos en que ellas compraran, por ejemplo, la masa por toneladas. Bueno, para hablar ya claramente, es toda una alegría para mí que hayamos conformado la primera asociación de vendedoras de arepa de Armenia, se llama Asoprocoma. 270 señoras ya se graduaron. ¿Se ha vuelto a reunir con ellas usted ahora de político? En estos últimos meses no,
pero veo con cariño cómo ellas están ya asociadas, la asociación que ellas tienen está funcionando, Asoprocoma tiene 250 afiliadas, porque de las 270 que estudiaron en el SENA solo se graduaron 250, estudiaron asociatividad y emprenderismo, pero también cooperativismo. Doctor Carlos Mario, también usted entiendo que es graduado, trabaja el tema de la educación física. Esa fue mi primera carrera cuando yo estaba bien joven, fui muy deportista y bueno, todavía hace ya cerca de 10 meses no hago deporte porque no tengo tiempo, pero siempre he dicho que cuerpo sano, mente sana y he tratado de combinar la actividad con el gusto La por actividad el deporte. física, la actividad física. Sí, Usted claro. inclusive trató de hacer una empresa con un tema de un gimnasio, ¿no? Sí, en el año tuve un gimnasio, fue el segundo gimnasio que hubo en Armenia, un gimnasio muy grande al frente de Bavaria, se llama el Gimnasio Olimpia, tuve 4 años y digamos que fui un empresario también del deporte y de la actividad física y bueno, solo trabajamos licenciados en educación física y era prácticamente un club de la salud en donde tratamos de hacer un trabajo muy bueno, trabajamos 4 años en el gimnasio, sino que ya después me dediqué al estudio de la filosofía y las humanidades. Esa experiencia suya como educador físico, como gimnasta, digamos, como empresario del deporte, ¿la va a llevar, la tiene en su programa, la va a llevar a su gobierno? Sí, yo he hablado muchísimo que el peor enemigo que tienen los niños y las niñas y los jóvenes de Armenia es el mismo enemigo de papá y de mamá, de los abuelos y de las abuelas. El avance del microtráfico es una de las más grandes preocupaciones que yo tengo como próximo alcalde y por eso yo he dicho que la jornada de mañana y tarde tiene que convertirse en una verdadera jornada complementaria para salvarle la vida a esos niños. En los colegios. En los colegios, pero también tenemos que invadir de ejercicio, de recreación y de deporte en general toda la ciudad. Mire, no hay hábitos de vida saludable, la obesidad es una epidemia, es una pandemia. Tenemos problemas de diabetes, obesidad, la gente no sabe ni siquiera comer, no, hay una comunidad muy sedentaria. Yo hablaba hace más de un año con la secretaria de salud del municipio de Armenia y yo le decía a ella, la doctora Gloria Jaramillo, yo le pregunté, ¿cuáles son los peores problemas en salud que hay? Ella me dijo, hay 2. El primero es la salud mental, nuestros niños están en la heroína y en el bazuco y el microtráfico está acabando con la juventud. Y segundo, los adultos mayores están llegando demasiado enfermos a ciudad madura, hay una obesidad y unos hábitos alimenticios fatales, hay mucho sedentarismo. ¿Qué va a hacer usted concretamente? Yo voy a incrementar el presupuesto del INDERA, también el de Corpocultura y también la Secretaría de Desarrollo Económico. Esos son los 3 secretarías que yo creo que tienen debilidades en este momento, pero para hablar del deporte, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, con el presupuesto que tiene, le digo la verdad, no vamos a ser capaces de que haya una verdadera jornada complementaria. En estos días yo presenté el proyecto que pretende recuperar el Parque El Bosque. Hice la rueda de prensa y yo dije, vamos a invertir siquiera 2.000 o 3.000 millones de pesos para que el Parque El Bosque tenga gimnasios al aire libre, tenga siquiera unas 2 canchas sintéticas de fútbol 7, tenga juegos infantiles, tenga una presencia de aeróbicos diarias, siquiera unas 2 clases de aeróbicos diarias, de que llenemos de deporte y recreación el Parque El Bosque, obviamente con cámaras de seguridad, trasladar el CAI que está afuera, pasarlo hacia adentro, con iluminación del Parque. En este momento el Parque El Bosque no le pertenece a la ciudad, sí, le pertenece a los delincuentes, y en ese sentido vamos a intervenir. Lo va a convertir en un centro de deporte y de recreación. Totalmente, obviamente con sostenibilidad ambiental, porque tenemos que cuidar el bosque, obviamente en su componente ambiental, pero lo que yo he dicho es, tenemos que garantizar el uso y disfrute del Parque El Bosque, que sea una especie de parque de la vida, pero recreativo y deportivo para todo el occidente de Armenia. ¿Y qué va a pasar con la Plaza de Toros? Yo presenté la propuesta de cambiarle de uso a la Plaza de Toros. ¿Qué es lo que digo yo? Es un escenario de la máxima importancia, pero totalmente desperdiciado. Se utiliza ni siquiera 3 días, Miguel Ángel, se utiliza 3 tardes en un año. En un año. Y el resto totalmente subutilizado. Cuando eso se creó, doctor Carlos Mario, se creó como circo-teatro. Es decir, presentaban actividades culturales. ¿A eso quiere volver? Sí, claro, yo le digo la verdad, un escenario con tanta historia, cargado de tanta historia como la Plaza de Toros del Bosque, tenemos que, igual no es lo que diga el alcalde, eso hago referencia a eso porque lo que yo decía ahora, la ciudad no le pertenece a los políticos, a los dirigentes. Yo voy a hacer un debate ciudadano para que decíamos, ¿qué es lo que vamos a hacer con la Plaza de Toros del Bosque?
Nunca he dicho que voy a acabar con las corridas de toros porque pues sería un mentiroso donde dijera eso. Además porque eso es un tema constitucional, Es un legal del país. exacto, este señor Petro de Bogotá se metió en tremendos problemas porque estaba casi que incurriendo con una ilegalidad, eso no lo vamos a hacer. Pero sí lo que yo he dicho es, ¿por qué no? Y lo voy a plantear, ¿por qué no construimos otro coliseo de Occidente que se llame el Coliseo del Bosque? Un escenario deportivo, recreativo, cultural y artístico que tenga uso y disfrute diario, no 2 o 3 tardes al año, que me parece prácticamente una irresponsabilidad. El doctor Carlos Mario Álvarez Morales, candidato a la alcaldía de Armenia por el Partido Liberal, licenciado en Educación Física, pero además filósofo. Está aquí con nosotros en la entrevista de los miércoles. Vamos a hacer, doctor Carlos Mario, una pequeña pausa de 2 minutos y ya volvemos con la entrevista. Continuamos aquí en la entrevista de los miércoles con el doctor Carlos Mario Álvarez Morales. Repito, a todos nuestros televidentes, aquí vamos a sentar y estamos invitando a todos los candidatos a gobernación y alcaldía de Armenia, todos, sin ninguna excepción, para que expongan ante ustedes, para que se metan a sus casas a través de este pequeño aparato del televisor y les expliquen qué están pensando para la ciudad y ustedes puedan decidir con mayor conciencia por quién votar en las próximas elecciones del 25 de octubre. Doctor Carlos Mario Álvarez, el problema gravísimo en la ciudad es el desempleo. ¿Cómo va a atacar usted ese problema del desempleo? Bueno, a partir de todo este trabajo de inteligencia compartida, como le digo, yo he tenido la oportunidad de dialogar. Inteligencia compartida es ir a las comunidades, buscar qué están pensando, etc. Claro, escuchar a la comunidad, a los comerciantes, a los empresarios, a los desempleados, pero también a los expertos en economía nacional e internacional con los que también he tenido contacto. Se viene entonces la siguiente propuesta. Definitivamente yo llevo un año diciendo que tenemos que crear una mega Secretaría de Desarrollo Económico. A grandes problemas, grandes soluciones. Necesitamos incrementar el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico, que va a tener las siguientes divisiones. Va a hacer toda una reingeniería, una administración nueva que va a tener las siguientes divisiones. He planteado la importancia de que haya una división encargada de hacer un marketing de ciudad, pero un marketing de ciudad segmentado. El estudio de vocación de territorio determinó... Marketing de ciudad quiere decir mercadear la ciudad. Exacto, como que vender a las ventajas comparativas que tiene Armenia en 3 renglones específicos. No es un invento mío, es el estudio de vocación determinó que podemos ser muy competitivos en turismo, en agroindustria y en industria del software. Pero, ¿por qué digo segmentado? Porque tenemos que conectar a los empresarios locales del turismo con los turistas nacionales e internacionales. Para eso vamos a crear la división. Lo mismo a las empresas agroindustriales, conectarlos con los... ¿Que incluye el café? Incluye los cafés especiales, por ejemplo, que es un renglón de la máxima importancia, y lo mismo la industria del software, que hay una creatividad inmensa, por ejemplo, de la gente de Parquesoft, pero necesitamos conectarlos con los consumidores nacionales e internacionales. La segunda división es lo que yo he hablado, la división encargada de fomentar la asociatividad. Yo soy gran defensor de la economía solidaria y del cooperativismo, como decía yo ahora. El capitalismo salvaje, como hablaba John Nash, es un juego competitivo donde muy pocos ganan y el resto pierden. Por eso voy a promover la asociatividad. Voy a hacer lo mismo que yo hice con las vendedoras de arepa, quiero hacerlo, por ejemplo, con los tenderos. Crear una asociación, pero muy fuerte, de tenderos para defenderse de esas grandes cadenas de tiendas que vienen a intentar invadir el comercio local. Lo mismo, por ejemplo, con las peluquerías de los barrios. Pero también lo que yo he dicho es que esa unidad de asociatividad que va a promover la asociatividad para lograr todos los beneficios de la economía solidaria tiene que estar acompañado de un tercer elemento. El tercer elemento es el acceso al crédito. Mire, yo me puse a buscar en los diccionarios a ver dónde aparecía el término misericordia bancaria. ¿Dónde estaba la misericordia de los banqueros? No tiene misericordia. Y no lo encontré. Lo que por el contrario he visto es a empresarios quebrados, a gente que los banqueros han dejado prácticamente en la calle. El acceso al crédito es una cosa totalmente imposible casi
tiene que demostrar que usted ya tiene plata para que le presten plata. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Vamos a crear de la mano con el Fondo Nacional de Garantías, un acceso real al crédito en donde el alcalde, donde la alcaldía sea el garante de esa inclusión crediticia, porque no hay acceso al crédito, especialmente en los pequeños y medianos comerciantes. Y empresarios, porque hay muchos empresarios, por ejemplo, del sector agropecuario. Todo esto de la asociatividad y el crédito incluye a los campesinos, a los empresarios agropecuarios de Armenia. Exacto, el acceso al microcrédito. Mire, yo me he leído varios textos de Mohammad Yunus que habla de lo que como lo llaman el banquero de los pobres. Sí, sí. Porque obviamente, indio, ¿no? también hay banqueros buenos, sí, ¿cierto? Lógicamente. Pero decir que el acceso al crédito va a ser una de las principales fortalezas que yo quiero darle, digamos, a los pequeños y medianos empresarios. La cuarta cosa que yo he dicho es la Corporación de Cultura y Turismo. Yo me he reunido con el sector cultural, con todos los más importantes gestores culturales de Armenia, pero también me he reunido con los empresarios del turismo. Sí. Y entonces vamos a fortalecer el área de turismo. Miren, estos días yo hablaba con un experto en turismo y me decía, es que dígame, Miguel Ángel, ¿qué hay para hacer en Armenia? No hay actividad cultural. El turista viene, se baña a las 6 de la tarde, viene al Parque del Café, a Panaca. Después dice, bueno, me voy para Armenia, pero no hay nada para hacer en Armenia. No hay una cultura del servicio, por ejemplo. No está girando la ciudad en torno a la atención al turista. Y los servicios de tipo cultural y folclórico. Tenemos que hacer por eso he hablado del incremento del presupuesto de Corpocultura. Armenia tiene que tener una... ¿Pero va a dejar el turismo en Corpocultura o lo va a pasar a la oficina grande que usted está hablando, la mega oficina del desarrollo económico? Yo he planteado esa necesidad de separar la Corporación de Cultura y Turismo, dejar el área de cultura aparte y la parte de turismo pasarla para la Secretaría de Desarrollo Económico y manejarlo con criterios académicos, casi que científicos, porque hay expertos en eso. Y en este momento estamos manejando el turismo de una manera muy artesanal, casi que irresponsable, porque el turista viene acá, Miguel Ángel, se viene cargado de dinero. Pregunta qué hay para hacer en Armenia. A las 7 de la noche está cerrado el Museo Quimbach. Después le dicen, no, entonces váyase para el Parque de la Vida, pero cuidado, se cae porque es muy oscuro. Después da una vuelta por toda la ciudad y le digo, Miguel Ángel, me da esta vergüenza decir esto. Se termina el turista con todo ese dinero en el bolsillo, comiéndose un chuzo por el barrio de Granada y va y se acuesta a las 10 de la noche porque no hay nada para hacer en la ciudad. Por eso he hablado de incrementar el presupuesto de Corpocultura. Armenia tiene que tener una riqueza de oferta cultural. Tenemos gestores culturales del primer nivel. El trabajo que hace Teatro Azul, el teatro que hace Fundanza, Teatro Escondido, la Escuela de Música de Armenia que recién la va a inaugurar la alcaldesa. Hay grandes músicos, artistas de todo tipo, de la plástica, pero también de la literatura y de la música, pero no hay una parrilla de programación cultural para hacer atraer al turista armenio. Eso lo voy a hacer yo, quiero darle continuidad, mi eslogan dice sigamos adelante, yo quiero que sigamos adelante con el Mirador de la Secreta, sigamos adelante con la renovación urbana de la Avenida Centenario, sigamos adelante con el Centro Cultural y Turístico La Estación. Vamos a tener por primera vez el Conservatorio de Música de Armenia, la estación del Yipao y la pista de piques del Yipao. Yo estoy planteando la necesidad de construir un teatro municipal, no en la estación, donde la trilladora Amelia, donde están diciendo. Yo digo que Armenia se merece un verdadero teatro municipal que ojalá pudiese quedar en el lote del antiguo colegio oficial de señoritas. Hay un proyecto del doctor José Miguel Jaramillo. José Miguel Jaramillo, yo estaba en contacto con él, pero tenemos que tener un teatro municipal a escala nacional. Es que somos patrimonio cultural cafetero, patrimonio intangible de la humanidad y no podemos pensar en chiquito, tenemos que pensar en grande. Se viene el túnel de la línea, se viene el ferrocarril que nos va a conectar con... La doble calzada entre Calarcá. Se vienen muchas cosas buenas y tenemos que estar preparados para atender el turista, pero atenderlo con calidad. Con calidad. Doctor Carlos Mario, hay un tema que evidentemente preocupa mucho a la gente y es el tema de la seguridad en Armenia. ¿Cuál es su planteamiento para darle mayor seguridad a la gente, a los turistas por supuesto, pero sobre todo y principalmente a los que vivimos aquí en la ciudad, en Armenia? Mire, yo lo que digo es lo siguiente. Una señora me decía, ¿usted qué va a hacer con tanto habitante de calle? Le doy un consejo, alquile 3 camiones y los manda para Bogotá. Mire lo que piensa la gente desde su irresponsabilidad. ¿Qué digo yo? El habitante de calle, pero también muchas personas que por el consumo de heroína y de bazucos se nos vuelven unos delincuentes, se vuelven un tremendo problema para la ciudad. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Ataquemos
obviamente las consecuencias, pero también las causas. Las causas. Para mí, la principal causa del deterioro del tejido social y el causante de la inseguridad de Armenia es el microtráfico. Sí. Y entonces, la doble moral es la que me molesta. Vemos como personajes que toda la gente en la ciudad dice que son los jefes del narcotráfico, a ese no lo mandan en un camión para Bogotá. ¿Sabe qué hace la gente? Se toma una foto con él y la suben en Facebook. Esa doble moral a mí me molesta y lo que yo digo es, tenemos que... Con los jefes del microtráfico. Pues claro, y entonces lo que yo digo es, tenemos que primero prevenir que nuestros niños y jóvenes no se nos metan al bazuco y a la heroína, porque esos son los que van a volver una ciudad más insegura. Segundo, seguir instalando cámaras de seguridad. Mira, a mí por concepciones filosóficas, le digo la verdad, no me deberían gustar las cámaras de seguridad porque de pronto pueden atentar contra la intimidad del ciudadano. Pero ¿qué digo yo? En términos de seguridad tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser muy prácticos y sí se necesitan las cámaras de seguridad para darle la mano a los organismos de seguridad y combatir la posible corrupción en los organismos de seguridad. Porque sí me parece muy triste, como me decía una abuelita en estos días en el barrio Guayaquil, yo andaba con ella, una señora de más de 70 años, y me dijo, doctor, aquí ya nos toca devolvernos. Y yo le dije, señora, ¿pero por qué? Y me dijo, mira, allá en esa puerta roja donde están los muchachos, ahí queda la olla. Yo decía, pero ¿cómo todo el mundo lo sabe. ¿Cómo una abuelita de más de 70 años va a saber dónde queda la olla? Y los organismos de seguridad, ¿cómo no van a saber dónde quedan las ollas? El alcalde, perdón, doctor Carlos Mario, el alcalde es la primera autoridad del municipio. Cuando usted sea alcalde y vaya al barrio Guayaquil y la abuelita se la encuentra y le diga, alcalde, la olla queda allí, ¿usted qué va a hacer? Yo le digo la verdad, yo soy un humanista, pero no soy ingenuo tampoco, ¿cierto? Una cosa es ser noble, pero otra cosa, y tener nobleza en el corazón, pero otra cosa es el alcalde que la ciudad necesita. Armenia necesita una ciudad con unos alcalde con unos pantalones muy bien apretados, le digo. O sea, al delito tenemos que combatirlo, porque los sueños y las ilusiones de la gente que se levanta a luchar por la vida, a trabajar, no los podemos dejar a un lado. Tenemos que defender a la comunidad. Se nos acabó el tiempo, doctor Carlos Mario, le voy a hacer una última pregunta. Obras importantes que ya empezaron a hacerse en Armenia, no las va a inaugurar la alcaldesa, las va a inaugurar usted, si es el elegido por los armenios, o bueno, eso implica, como se ha venido planteando, que la gente va a tener que pagar esas obras, ¿cierto? ¿Usted va a continuar con esa política? Lo que pasa es que, un ejemplo, mire, se vienen varias noticias muy buenas. Primero, que ya vamos a terminar de pagar las obras de Ciudades Amables. Tenemos ya que pensar qué vamos a hacer con esos recursos que van a quedar liberados de sobretasa a la gasolina. Sobretasa a la gasolina. Son 42 mil millones de pesos aproximadamente. Yo voy a hacer un debate público para que le pongamos inteligencia compartida a esto y decidamos entre todos qué vamos a hacer para pensar en grande. ¿Sí? Usted me está diciendo que de pronto a la gente se le puede rebajar el cobro de valorización de estas obras con esos 42 mil millones de pesos que se van a recibir en 4 años por la sobretasa a la gasolina. Puede llegar a pasar, si eso es lo que dice el debate, pero yo le digo la verdad, primero pues a mí me gusta mucho que el estrato 1 y 2 no vayan a pagar un solo peso. Había algunos actores políticos con una grosería y una desinformación, pues que Dios los perdone por ser tan mentirosos, estaban diciendo que a los pobres iban a pagar valorización, pero bueno, eso se sabe que no es así. Decían que iba a subir predial y que iba a cambiar los estratos sociales. Vuelvo y digo que Dios los perdone por ser tan mentirosos y tan politiqueros, pero lo que yo digo es, tenemos que pensar a ver definitivamente cómo este cobro, que me parece que ha sido pues sano, no vaya de todas formas a afectar a la comunidad. Yo soy consciente. Todas las grandes ciudades de Colombia, todas tienen valorización. Pereira tiene valorización, Manizales, Cali, las obras que ha hecho Cali, por Dios. ¿Y con eso se han desarrollado? No, pues el año pasado invirtieron 1 billón de pesos en infraestructura para la competitividad en Cali. Y los puso la gente a través de la valorización. Claro, es un costo que, mire, el estrato 3 en Armenia, por ejemplo, va a pagar 15.000 pesos. Yo he hablado... ¿Mensuales? Mensuales. Yo he hablado con gente, pero cientos de habitantes del estrato 3 y todos dicen, 15.000 pesos es muy poquito, yo lo pago. Si la ciudad no aguanta un carro más, tenemos 31.000 motos, Miguel Ángel. Tenemos 55.000 vehículos. Cada 8 días muere un abuelo arrollado. El problema de la Armenia se nos volvió una Bogotá chiquita, como digo yo. Necesitamos hacer muchas vías. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Mario Álvarez, por estar aquí con nosotros en este inicio de las entrevistas de los miércoles con los candidatos a Alcaldía de Armenia y a Gobernación del Quindío. Muy amable y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Miguel Ángel, y un abrazo para toda la ciudadanía. Y con ustedes, amables televidentes, nos encontramos mañana con más noticias en la Crónica Televisión.